El plan para estos 70 días es lo que dijo la CUNSA, lamentablemente. Despejar las dudas de corto plazo. La realidad, Facu, es sostener el dólar y me parece que está intentando tener algún nivel de diálogo con la oposición. Básicamente, ¿por qué? Porque ahí lo que tenés es que tenés que despejar dudas y a mí me parece que sí, es positivo el llamado y es positivo la reunión. Ahora, coincido con Gabriel, debería haber alguna documento mayor, voluntad conjunta y por lo menos que tengan 3 o 4 puntos fundamentales. ¿Qué va a pasar con el déficit? ¿Qué va a pasar con el Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo Argentina va a vincularse con los mercados? Y me parece que es clave cuál es el programa, ¿no? Porque hay diferencias ideológicas. Si dependemos del fondo, estamos en lo mismo. Nos trajo hasta acá, muchachos. ¿Cómo va a depender del fondo? Argentina no puede pensar en tener oferta de dólares por el fondo. Tiene que decirle a los que tienen que liquidar que traigan los dólares. A los capitales extranjeros que no hagan la bicicleta. Tiene que restringir importaciones. Claro que tiene que manejar el mercado de dólares. Si ahora dependemos de que el fondo nos tiene un salvavidas. El mejor equipo de los últimos 50 años está colgado el travesaño. Y nosotros suplicando que venga la misión del fondo. No, a ver, vengo para acá, muestro un minutito la declaración que hizo el flamante ministro Lacunza. El dólar llegó a un techo, está alto y los mercados cuando forman sus decisiones toman en cuenta el presente y el futuro. Se refiere a las expectativas con las declaraciones de cada candidato. Por eso tenemos que evitar tensiones innecesarias. Hay una más, ¿sí? Una más. Por historia, el dólar en nuestro país coordina mucho las expectativas y se traslada rápidamente a los precios. Ese es el otro tema, ¿no? Si el dólar, se fueron en 7 días 9.000 millones del Banco Central. ¿El dólar llegó a su techo? Facu, si se fueron de las reservas en lo que va de agosto 9.000 millones de dólares y tenemos una tasa del 75%, y hay que ser muy... ¿También llegó al techo el dólar? Yo creo que todavía puede haber mayor turbulencia en el mercado, Facu, porque hay todavía incertidumbre y respecto del traslado a precio, el traslado a precio la semana pasada fue importante, pero encima tenés una restricción. La restricción es de la demanda, porque vos tenés una caída del consumo. En los primeros meses de agosto, la primera semana de agosto medimos un 8% de caída. No es tan fácil este traslado. Gabriel, como en otra ocasión. ¿lo ves en un techo? Sí, tomaría algo que dijo. A ver, están saliendo depósitos en dólares del sistema financiero. Claro. Eso es un indicador clave. Te dice que la gente tiene miedo a lo que viene, que hay problemas de expectativas y no lo tomaría a la ligera. Espera, quiero parar. Se pierden reservas, no, pero se pierden reservas en parte porque hay fuga, hay salida de depósitos en dólares. ¿Quién está sacando la plata? La gente no ni siquiera es que no quiere estar en activos locales. Estando en activos externos, como los dólares, no quiere estar expuesto al riesgo local de ninguna forma. Entonces, lo que hay que hacer es despejar eso. Me pareció, Gabriel, muy gráfico como lo explicaste. Me parece muy importante. ¿Quién está sacando los dólares de la Argentina? La gente común. Dos cosas dijiste. Hay fuga de depósito en dólares, pero no solamente que hay fuga de la moneda, sino salen del sistema argentino. Correcto. Bueno, a ver, Gabriel. No, tenés la experiencia de lo que pasó en el pasado y entonces eso juega. Ahora no es el problema, como dice él, de que si alguien viene millonario y trae los dólares a ver cómo... Es la cuenta capital desregulada. Sí, pero y ahora que si no hay entra nada, si todos sacan. Ah, no, ¿y quién está haciendo la bicicleta? ¿Pero qué los bicicleta? Trabajadores tienen el IX, pero ¿qué los bancos internacionales, ¿quién está? Pero ahora de qué bicicleta estás hablando si está todo el mundo huyendo, si las LECAP rinden 100%. No, el sistema financiero minuto a minuto pero dejate de hinchar, en estos momentos está en la fuga. Estás en plena fuga, mira que estás hablando de cómo hacer... En plena fuga. Estás en plena fuga. Juan Gabriel, escuchémonos así vamos debatiendo. Ahora le voy a dar pase a Estás en proceso de fuga, ¿no? Todo el mundo quiere irse, los precios bajaron a la mitad. No estás en el problema positivo de que te des ingreso de capitales, a ver cómo hacen para que se queden un año, no se queden un año. Eso, cuando estabilicemos las cosas... Eso ya lo hicimos, Sí, pero no podés... Esto se reguló en 2015. Y ahora cuando salen estos son los resultados de hacer eso. ¿Me dejas hablar o no me dejas hablar? No, pero déjame hablar. Déjame hablar. Vamos de a uno, termina cada uno y escuchamos a Y lo que dice él es muy importante. Hoy no tenés caída de dólares porque van a pesos, porque eso fueron menos de 1.000 millones, 900 millones. Hoy tuviste el Tesoro que tuvo que pagar un repo, el Tesoro que tuvo que sacar los dólares que tenía el Banco Central para pagar letes. Tenés el tema que hay 2.000 millones de dólares que se fueron de depósitos, que eso sí es un síntoma que igual seguramente se va a frenar un poco, porque es un síntoma de que hay miedo de que en el sistema financiero pasen cosas. ¿Viste? Cuando a veces cuando hay problemas que te dicen... La semana que viene. Claro, que te dicen cuando hay problema, hoy dejo la plata en la caja de seguridad, me la pueden sacar o no. Es decir, son los fantasmas que hay en Argentina cada vez que hay una gran turbulencia. Y por cierto que una de las bases para frenar la turbulencia es estabilizar el dólar. Pero la otra... ¿Consecuencia de qué la turbulencia? Pero la otra tiene que ver con el tema deuda, que necesita muchas más soluciones. Porque si vos te la pasás pagando deuda
y nadie te la quiere refinanciar, llega un momento en que entras en Facu, default. es todo lo mismo. Pará, un pero, minuto por ahí. favor. Me parece que los 4 economistas coinciden en algo que quiero analizar con Diego. Los 4 coinciden en que debe haber un documento conjunto. Si alguno no coincide, me paran. No, yo no creo. ¿Vos no crees? No. Bueno. La responsabilidad de la administración financiera de esta situación es del gobierno de Mauricio Macri. Pero un documento, Juan, un documento que haga referencia estamos hablando de un candidato, a que nadie va a defaultar. Estamos hablando de un candidato. Ni siquiera. Si el dólar se estabilizó cuando Fernández dijo que 60 estaba bien. Facu, vamos a ser muy claros. Vamos a ser muy claros. Los resultados económicos, estos resultados económicos, es responsabilidad de este equipo económico y del presidente Mauricio Macri. ¿Qué documento conjunto? No tiene nada que ver. Y con un documento conjunto no va a solucionar el problema. Anda al Congreso. En el Congreso se soluciona el problema económico. ¿Por qué documento conjunto? Parame un minuto, hacemos un punto ahí, Juan. A ver, 3 de ellos coinciden en que hay que hacer un documento. Sí. Juan dice que no. Claro que La no. importancia del documento como una señal, como un documento. Son varias cosas. Simbólicamente. Fundamental el documento. Facu. ¿Está preparada la dirigencia argentina para semejante gesto como el que Gabriel recién comparaba con el Brasil de Lula? No está preparada porque nunca tuvimos una situación semejante. El problema que tiene Mauricio Macri es que hoy ya no tiene más el poder. El poder lo tiene Alberto Fernández, que ni siquiera es candidato, presidente electo, es simplemente candidato. Pero la realidad es que el poder lo tiene. Fernández tiene el poder, Diego, pero no las herramientas. Bueno, entonces, lo que tendría que hacer Mauricio Macri hoy dio un paso importante en el Malva, en esta reunión del Grupo Clarín. Macri dijo que prácticamente asumió el porrazo, el golpe que se dio en las PASO. Evidentemente no le decían toda la verdad sus asesores, Marcos Peña, y ahora cayó a tierra de que la gente quiere cambiar el gobierno. Facundo. Ahora, para que pueda llegar a ser una transición normal y que baje el pánico que está teniendo la gente y que el dólar realmente llegue a un techo, necesita Macri de alguna manera incorporar a Alberto Fernández, no digo al gabinete, pero incorporarlo y admitir, y eso es muy complicado, admitir que él no va a ganar y que va a ganar a Alberto Fernández. Es muy difícil, porque ningún país del mundo... Pero no hace falta que diga, admito que voy a perder. Simplemente cuando vos lo invitás, das un montón de gestos y estás reconociendo que el otro tiene un poder y vos necesitas de ese poder para que las cosas lleguen a buen camino. Pero las medidas... Del otro lado, perdón, las medidas tienen que ser consensuadas. Del otro lado, del lado políticamente hablando, del lado de Alberto Fernández también pueden decir, yo no voy a subirme una foto que tiene fecha de vencimiento. No corresponde, no corresponde. Si no hace eso... En términos institucionales, señores, el presidente Mauricio Macri, si lo quieren hasta el día de diciembre, es el que toma las decisiones, y él decidió que el dólar esté a 60 el lunes. Lo decidió el presidente de la Nación, y si no... Pero a Alberto le pareció razonable. Bueno, pero eso es otra cosa. ¿Quién decidió que esté a 60? Cuando Alberto quisiera que esté a Fernández dijo 45, que le en todo parece caso, que ponele. 45 era muy barato. Pero eso... vamos a ver, primero estuvo 45... El poder real lo tiene por términos Alberto. electorales. El poder real lo tiene Yo te dejé Alberto. hablar. Estuvo a 45 porque lo pisaron por términos electorales. Perdió y lo puso a 60. ¿Y ustedes quieren endilgarle eso a Alberto Fernández? Señores, seamos institucionalistas. El poder lo tiene Alberto. A ver, Gabriel. Perdón. 2 cosas. Primero, me parece muy interesante lo anterior, digamos. Todos sabemos lo que debería ser, digamos, y sabemos lo que probablemente va a ser, digamos. Estamos en un contexto donde los incentivos políticos, a mi gusto, están mal alineados. Sería un ejemplo de juegos y equilibrios no óptimos. Nos metimos en un equilibrio malo desde lo institucional, donde hay alguien que sacó una diferencia muy alta, pero no ganó, y hay otro que perdió por mucho, pero no perdió. Entonces la campaña sigue. Es como cuando vos vas a una casa de apuestas y está totalmente cegada la apuesta, pero el partido todavía no se jugó. Bueno, pero el partido no se jugó. Entonces, los 2 meses estos van a ser complicadísimos y vamos a tener idas y vueltas, y a todos nos gustaría que las cosas sean de una manera, probablemente van a ser de otra. Eso también hay que asumirlo de este lado, digamos. Después lo otro, esa discusión de que si el gobierno subió el dólar o no subió el dólar. El Merval cayó 40% Pero no es en una discusión, pesos. Gabriel, es una El Merval realidad. Disculpame que te cayó interrumpa, 40%. es una No, realidad. para. El Merval cayó 40% del peso. El riesgo país se más que duplicó. Tenemos hasta menos intención de siembra de maíz. Estábamos en el último pedacito de que deciden los agricultores sembrar, y están decidiendo sembrar menos el cultivo con más inversión por hectárea de sí. O sea, quieren menos riesgo local, todo el mundo. Entonces, ponerlo en esos términos es no mirar Gabriel, toda la discúlpame, película. Acá discúlpame. tenemos un problema de Pero lo decidió altísima eso. incertidumbre generada sin ponerle responsabilidad a nadie, pero ¿Cómo generada que no? porque salimos a un equilibrio político donde están mal alineados los incentivos y nada hay horizonte. Entonces, Pero, el por problema favor. que tenemos es resolver los dos, el gobierno por su lado, y el gobierno es el que tiene la primera responsabilidad de darle el espacio a quien es el primer candidato,
tienen que empezar a despejar Disculpame, Gabriel. miedos, disculpame. tienen que empezar a despejar Eso fue responsabilidad del gobierno. Alguien decidió el lunes que el dólar valga 60 y pase todo lo que vos describís. Y vos le sacás responsabilidad. No, señores, se tiene que hacer responsable de lo que hizo. Pero, Juan, ¿no te parece que la responsabilidad le llegó con el propio resultado de la selección? Y bueno, pero pará. Ya está, Todos sabemos lo que representa el tipo de cambio. El tipo de cambio representa pobreza. El presidente, en términos institucionales, tiene que saber eso. El presidente del Banco Central, el ministro de Hacienda también tiene que saber eso. O sea, lo que hicieron fue una irresponsabilidad. Ahora no le saquemos, Gabriel. No, porque pasa esto y tiene que venir Alberto. No, señores, se tienen que hacer cargo de lo que hicieron en todo tipo de término institucional, porque fue un desastre. Mirá, escucha. ¿Pero qué es hacerse cargo? Fue un desastre, muchacho. Juan, mirame, te va a hacer mal. Te va a hacer No, mal. pero realmente le ponemos tibieza a algo que es muy grave. No, lo que le queremos poner es un poco de debate y diálogo bueno, y que nos escuchemos. Digo, que tratemos nosotros de escucharnos a terminar una idea de cada uno, porque, a ver, 4 economistas, tenemos un periodista, un abogado, otra colega que es Cata. Hola, Cata, ¿cómo te va? Gracias por venir. Nuestro equipo. Es un mediodía interesante para escucharnos, para reinterpretar y reflexionar sobre lo que está pasando en la Argentina. Supongamos que Macri dejó correr el dólar, que incluso hay fuentes del Banco Central te dice que él la primera mañana podía haber intervenido de otra forma y que no se dispare como se disparó. Podía haber intervenido antes el Banco Central. Ahora, mi pregunta es la siguiente, Facu. El dólar, y Juan mismo lo dice, estaba pisado. Claro. Tenés una inflación durante 7 meses de 25,1% y el dólar se movió 28,1%. Entonces, en definitiva, el dólar hoy está en el valor que debería haber estado quizás en aquel momento. Pero sorteemos esa discusión y yo digo, me parece que cada diálogo que tuvo Macri con la oposición y la oposición con Macri hizo que el riesgo argentino bajase un poquitito. Mirá hoy el mercado de acciones. Está algunas acciones a la suba, el Merval está subiendo, el riesgo país está estable, el tipo de cambio está estable. Entonces, también tenés que... 1800 puntos. Pero estuvo en 2000. Dale, por favor, chicos. Pero estuvo en 2000. Y yo lo que digo es, me parece que para sacarle ese riesgo de volatilidad, la única que quedaba era hablar. Ahora, me parece que echarle la culpa a Macri y Macri se haga cargo nos lleva puesto a todos los argentinos. No, Facundo, también, los gobiernos hablan por medidas económicas. Si vos querés que haya oferta de dólares, señores exportadores, traigan los dólares. Señores bicicletas financieras, no se pasan permanencia y encaje. Los gobiernos hablan con medidas económicas. ¿Qué nos queda más? No, que no queda margen. Hay que cambiar el modelo económico. Esos son los errores. No se entiende nada. Gabriel. No sé, yo lo veo a él en campaña, no sé para quién, pero está en campaña. No, señor, dice cosas que no tienen, dice para mí cosas que no tienen mucho sentido. ¿Cómo que y tampoco tiene sentido ver el lunes. Él está diciendo, hay que cuidar, de alguna manera, cuidar las reservas, pero poner el dólar, que son 45, que no, el dólar. Entonces dejate hinchar de echarle la culpa a Macri, porque eso es una campaña política. Estamos tratando de decir cómo sigue para ahora, ¿viste? Disculpame, te digo. Entonces, el valor del dólar es una decisión de política económica. Si vos tenés un dólar caro... Si el presidente, si el virtual presidente electo te dice que el dólar quiere que esté mucho más alto y después te dijo 60 está bien, ¿cuántos dólares hubiera perdido el Banco Central si no deja de evaluar? Te pregunto, ¿cuántos dólares crees vos? Déjame que te conteste. Decime, pero no me vengas con todo el modelo económico, no me vengas con toda esa El precio del dólar. No, ya sé, pero decime cuántos, esa pregunta. Yo no te voy a responder por Alberto, yo soy economista. No, por vos. Por Juan Enrique, no por vos. Claro. ¿Cuántos dólares crees que hubiera perdido el Banco Central si dejaba el dólar en 45 o en 50? El lunes casualmente, cuando se fue a 60, operó 50 millones nada. O sea que con 40 millones lo dejaba 45. Bueno, está bien. Te voy a responder esto, mirá. Juan. La política de tipo de cambio es una política de gobierno. Si vos tenés un dólar caro, yo te dejé hablar. Un dólar caro, beneficiás a los poderosos. Un dólar barato, efecto riqueza, beneficiás a los trabajadores. El gobierno tuvo un dólar barato, efecto riqueza, para ganar las elecciones. Yo no digo que después lo ponga caro, pero mantenete una estabilidad. Vos fijate, cuando das dólar caro, ¿quién gana? Los exportadores, los financistas, y pierde el trabajador. Mirá, te voy a decir una cosa. Fíjate lo que fue el derrotero de este gobierno, que el dólar pasó de 10 pesos a 60 mangos, 500% de aumento. Y los salarios aumentaron 150%. Eso te muestra a quién defiende el gobierno. Y ahora, en los últimos 3 meses, pobrecito, muchachos. Para ahí, Juan. Tenés un minuto y medio /2 de descanso, Juan. Dale, por favor. Vamos a otro tema, que es el tema de un dólar que sube. Una inflación que obviamente también sube y que se traslada a precios, Damián, que vos lo medís todo el tiempo, permanentemente. Sí, estamos en una situación donde creo que estamos complicados por
que la macro no acompaña para esa contención micro que está queriendo dar el gobierno. ¿Por qué te lo digo? Porque en definitiva vos tenés un traslado a precio que en la primera semana fue importante, pero va a seguir siendo las próximas, pero además fue con una restricción importante de la demanda. Lo que te decía, el consumo va a volver a caer después de estar desacelerándose la caída, y esto está generando que muchos empresarios tengan que liquidar su stock a un precio que quizás no es el mejor a este dólar. ¿Para qué? Para hacerse de liquidez, porque la tasa sigue estando al 70. Claro. O sea, ahora tenés toda la macro distorsionada con un intento de contención de la micro por parte del gobierno, pero que le va a perjudicar fuertemente al empresario. Digo, ¿cómo se hace campaña con ese escenario? Esa es la gran vos tenés casi 70 días hasta octubre, en donde el presidente tiene que primero tomar el control y después iniciar una campaña, siendo también presidente de esta crisis. Sí, esa es la gran pregunta, es el error del gobierno que no supo, no pudo o no quiso, parafraseando a Alfonsín, eliminar las PASO, que son una aberración, que ahora le meten a la economía argentina un ruido tremendo. Yo estuve en el Malva, donde estuvieron exponiendo por separado. Pero recién me contás esto, digo, ¿qué sentiste ahí? Porque ahí estaban justamente es lo que te quería los dos comentar. Personajes de la centralidad política del momento. ¿Qué se respiraba? Estaba lleno de empresarios, y en general lo que se respiraba era bastante más expectativa positiva por Alberto Fernández de lo que uno se imaginaría. Bastante optimismo en muchos empresarios, donde uno le hacía como periodista la pregunta: ¿quién va a ser, Alberto o Cristina? La mayoría de ellos cree que finalmente va a ser Alberto quien gobierne, y esperan de Alberto, él lo dijo de hecho. Mira, vos me decís que hay una expectativa del mundo empresario. ¿Cambió la visión del mundo empresario respecto a este candidato? Claramente hay una expectativa de que sea Alberto Fernández quien gobierne, y antes de que lo dijera el propio Alberto Fernández en el escenario, la mayoría lo describía como un pragmático, como un tipo desideologizado, y que, bueno, la duda es quién va a ser el ministro de Economía. Ahí en algún momento se tiró el nombre como una posibilidad, no lo confirmó, de, por ejemplo, Martín Redrado. O sea, va a ser más... ¿Martín Redrado como ministro de Economía? Sí, lo tiró Silvia Neistat, y él sonrió, no dijo que no. Es uno de los tantos posibles, como Nielsen, como Álvarez Agis. Lo cierto es que todos esos nombres, señales, tiran una cierta tranquilidad. Ahora, faltaba lo que vino después, cuando Mauricio Macri dijo, bueno, que se sintió el palazo. Ahora falta un paso. Espera, ahí digo, porque me parece interesantísimo. Yo sí sabía que vos habías estado ahí, por ahí hubiese arrancado con vos, porque es lo que está sucediendo. De hecho, todavía está el presidente adentro del Malva. Me avisa producción si en algún momento se va. Si tenemos la imagen en vivo, hay mucha expectativa por el segundo capítulo de lo que fue una mañana cargada de información. Diste una primera definición que me gustaría analizarla. El mundo de los empresarios cambió su visión respecto al Alberto Fernández. ¿Gabriel? Bueno, sí, yo creo que... A ver, yo tenía un poco la idea, se había formado ya desde antes, que Alberto Fernández, si era candidato a presidente, iba a tener un espaldarazo suficiente como para gobernar. Me parece que en general la idea es que Alberto Fernández gobierne sin mayor interferencia. Y creo que hay otras ideas políticas más del kirchnerismo de concentrarse en acumular poder en la provincia de Buenos Aires y otras cuestiones ya más políticas, pero no me imagino a Cristina poniendo palos en la rueda de Alberto Fernández. Y creo que Alberto Fernández sí se va a manejar, llamémosle, con pragmatismo. Después habrá cuestiones internacionales que son importantes, porque, por ejemplo, el tema de Venezuela, el tema de Irán, en la relación con Estados Unidos. No nos olvidemos que Estados Unidos es la base del acuerdo con el fondo. Si hay que pedirle cambios al acuerdo con el fondo, hay que pedir más dinero, además. Hay que tener en cuenta toda la parte geopolítica, así. Claro, Gabriel... Pero que igual lo que creo que es fundamental es que Alberto Fernández no es percibido como, bueno, es igual a Cristina. Claro. Eso no. Bueno, segunda definición de... Ahora le damos a Juan, que ya te extrañamos, Juan, pero Gabriel, ¿coincidís con esto? ¿El mercado y los empresarios lo ven como un pragmático, Alberto Fernández? Creo que lo que estaba claro desde incluso antes de las PASO es que el contexto de 2020, digamos, en adelante, va a impedir ciertas cosas, digamos, por la cantidad de necesidades que tiene la economía argentina. Algunos decían populismo sin plata, llegado el caso, le ponían ese nombre. Entonces, ahora lo que está cambiando... Después la pregunta puede ser, bueno,
qué probabilidad, él puso el ejemplo de Lula, que es muy bueno, el de Menem en el 89-91, es qué probabilidad hay de que ese pragmatismo se produzca por las buenas y no por las malas, digamos. Lula tuvo una etapa que se llamó Teach Mr. Lula, que era en el mercado diciéndole a Lula más o menos por dónde tenía que ir. Y no fue muy buena para Brasil, digamos, no la pasó bien Brasil ese año y pico. Entonces, creo que lo que comenta es probablemente que los empresarios, el mercado se empiece a ilusionar o le empiece a asignar una mayor probabilidad a que ese pragmatismo de Alberto sea por las buenas y no por las malas después de un primer año malo. A ver, Juan. Yo soy economista, ¿no? Yo no sé si Alberto es más lindo, es más macanudo, si Cristina es más fea o si Macri tiene ojos celestes. Yo soy economista y yo creo que se trata de modelo económico. Yo voy a tomar palabras de Alberto. Yo creo que si el salario recompone su salario, recompone que le den lo que le sacaron. Igual que al jubilado el salario, el trabajador consume. Si el trabajador consume, el local, el comercio vende. Si el comercio vende, contrata personal. Si contrata personal, la pyme vende, fabrica y contrata personal. Si la pyme fabrica y crece, invierte y es productiva, que emplea el 80% del empleo, la pyme sustituye importaciones, o sea, no gastamos dólares para importar. Si la pyme crece, sustituye importaciones y tal vez la pyme exporte. Ahora, Facu, queda clarísimo, me voy a preguntar cómo vamos a pagar la deuda. Un país que exporta más que lo que importa, tiene dólares genuinos para pagar la deuda. Es por abajo, chicos, es con los trabajadores y con los jubilados, no por arriba, como decía el presidente Mauricio Macri, que el salario era un costo y fue por arriba. Déjame terminar. Pero diciendo que iba a haber, diciendo que venía el efecto derrame. El defecto derrame nunca se dio. Chicos, no se dio. Es por abajo, es con los laburantes, con los trabajadores, es con la pyme, protegiéndola para que crezca, para que invierta. Es por ahí, muchachos. Esperá, porque habla Juan y despierta pasiones y todos levantan la mano. Quiero dejar, ahora le doy a Javi, solamente dejo plantear un tema, juro que no es para que te enoje, Juan. Se menciona mucho la semejanza entre Alberto Fernández y Menem. No te enojes, esperen un minuto. Sí. Ahora lo desarrollamos, porque creo que recién Gabriel lo mencionó o remitió de alguna manera. Javi, vos dale. No, que quería agregar que hoy yo tomé nota de cada cosa que fue diciendo Alberto Fernández. Entre otras cosas, él dijo, no soy keynesiano ni soy dogmático. Dijo esto hablando justamente de la cuestión económica, dijo del no volver atrás, también él habló justamente de esto. Dijo, la economía no se puede manejar con dogmas, de alguna manera, ¿no? Habló también de volver hacia atrás de alguna manera. Y el presidente, cuando habló después de él recordó una charla que había tenido en la jornada de ayer con Fernando Henrique Cardoso, donde Cardoso le contó, le dijo, ¿sabes qué hice yo cuando dejaba la presidencia? Agarré a los otros 2 candidatos en Brasil y les hice firmar un acuerdo, los 3, con el Fondo Monetario Internacional, como para dejar asentado que quien pasara a gobernar luego iba a cumplir las cosas. Digo, en esto de acercar posiciones, hoy se lo vio a un Alberto Fernández mucho más... de manera de acercarse un poco más, no digo a Macri, al gobierno. Por eso, Javi, tomo la info pero que hablar vos das. un poco más, y Macri lo mismo, Pero tomo la info que vos das, que es muy importante, que está bueno que lo metamos en el debate para volver a preguntarme. ¿Está la dirigencia argentina preparada para emular de alguna manera lo que fue ese ejemplo que ponía recién Javier respecto a lo que hizo Fernando Henrique Cardoso en Brasil cuando se estaba yendo y la situación era caótica? A ver, Diego. No, el problema nuevamente son las PASO, que Fernández es recién candidato. Entonces necesita que Mauricio Macri asuma que no va a poder ganar. Y es muy complejo para un presidente tener que decirle a todos los candidatos que están colgados de él que van a ir a una elección sin poder o sin deber confrontar con el virtual ganador que es Fernández. Y para que justamente a los trabajadores y al pueblo les vaya mejor, es que es necesario que Alberto y Mauricio acuerden una transición que podría significar de alguna manera que Macri admita que no va a poder ganar, porque no le sirve para nada a, por ejemplo, Alberto Fernández ahora decir, hacete cargo, tomá, es culpa tuya, y bueno, por supuesto, detrás estamos los argentinos. Gracias, Diego. Para un minuto acá, dame la pantalla grande. Esto lo acaba de publicar el Frente de Todos, que evidentemente están rápidos para la campaña, parecidos al oficialismo. Extrajeron esta frase: hay que poner en marcha el consumo, que es lo que ha frenado la economía. Lo planteaba recién Juan Enrique, de alguna manera. Esto es tan fácil, es tan sencillo hacerlo. Ahora voy a la mesa. Hay que poner en marcha el consumo, que es lo que ha frenado la economía. Si consumís, se produce más. Y esto no se lo escribiste vos, Juan. No, me lo copiaron. Copyright. Si se produce más y si producís más,
hay más trabajo. Vamos a promover el consumo, aumentando salarios, aumentando Facu, jubilaciones. déjame explicarte. Es por abajo. ¿Tan sencillo esto? explicarte un Claro poquito. que es sencillo. Es No, sencillo lo dice que hicieron. Gabriel. A ver, lo escucho a Damián y voy con usted, Gabriel. Déjame explicarte un poquito qué es lo que pasó en los últimos 9 años respecto de este concepto, que se llama demanda agregada. Vos tenés un contexto donde el consumo se expandía, pero la inversión caía. De hecho, la inversión sigue cayendo. Muchos dicen que si el gobierno, en lugar de seguir con el gradualismo y financiar el déficit, todos esos dólares que nos endeudamos hubiesen ido a la producción, quizás hubiese sido más sostenible en el tiempo. Pero desgraciadamente ya nos endeudamos para financiar un déficit y un gradualismo. La realidad que cuando, por ejemplo, Juan dice, bueno, hay que sustituir importaciones y que las pymes empiecen a generar mayor importación, no tenemos los dólares para importar los bienes de capital necesarios Pero para llegó el sistema financiero, papá. O sea, llegó el sistema financiero, no tenemos. 100.000 millones de dólares llegó. tan fácil poner en maquinaria este planteo no es sencillo en el actual Es el contexto. modelo. A ver, Gabriel, Insisto, es el modelo económico. Le prometí a Gabriel, a ver. Bueno, a ver, si fuera así sencillo, digamos, se hubiera hecho. Fíjate vos un solo elemento. cada presidente elige su Un modelo solo económico. elemento. Pero fíjate lo siguiente. Alberto Fernández decía que el dólar estaba barato. Entonces, que había que encarecer el dólar. Si vos encareces el dólar... Dale, compañía. Si vos encareces, pero no te digo por el lunes, No, te digo en pero general, no me rompas los No se trata del número, no se trata del número, se trata en términos relativos. Te podés callar, Gabriel, estoy hablando. Vamos, avancemos, vamos. Dale, Dale, pesado que Juan, no sos. chicaníes porque si no, no ¿Y pero avanzamos qué en la, querés? Estoy en la diciendo. discusión. Pero Estamos hablando de Te fútbol, estoy 100.000 diciendo. millones me sale con que lo dijo Alberto. Pero está Pero bueno. el gobierno es escuchar. Macri. Dale, Gabriel. Que hable seriamente y yo no lo Juan, chicaneo. Dale, Gabriel. Dale, por favor, no chicaneemos, escuchémonos. Pues. Pero fíjate, A ver, no hagamos no se papelones puede nosotros. hablar, claro, no se Sí. puede hablar así. Bueno, vamos, Yo Gabriel. te digo, cuando vos decís, Esperame, quiero un Juan, por dólar favor. un poco más alto, Sí. porque puede ser sumamente atendible, estás al mismo tiempo diciendo que el salario esté más bajo. Las dos cosas no pueden estar. No puedes decir, bueno, quiero el dólar más alto, pero quiero los salarios más altos, porque una cosa choca con la otra. Entonces, por eso hay restricciones a hacer lo que vos quieras hacer. Porque a todo el mundo le gustaría aumentar los salarios, que aumente el consumo, pero si no, pues si aumento los salarios, finalmente se me atrasa el dólar y problemas por acá, no. Entonces tengo que aumentar el dólar y tenés vaivenes. Entonces no es tan fácil este tema. Ahora, lógicamente, si tenés una gran devaluación, por ejemplo, como fue el 2001 y demás, y llegás al piso, después sí podés aumentar los salarios, pero que claramente te quedan por debajo de lo que Sí, ahora estaban después le quiero preguntar a Paco, Gabriel respecto Paco. al contexto. Esperá que lo doy a Claudio. Respecto al contexto, porque muchos, es inevitable la comparación. Ahora voy a volver con lo de Menem y Alberto Fernández. Pero es inevitable la comparación con la crisis del 2001, por más de que las condiciones son distintas. Pero muchos remarcan que el rebote, en este caso, va a ser distinto por el contexto internacional, que no es el mismo contexto internacional que se vivió en 2002, 2003, que el que se puede llegar a vivir en los próximos años. Ahora lo discutimos. Claudio. No, acá la cuestión es que esta frase es una frase de campaña, digamos. Es obvio que, digamos, desde el día 1 que fue ungido candidato a presidente, Alberto Fernández fue con esto, que el consumo tiene que ser, como hizo el kirchnerismo en su momento, el motor de la economía. Ahora, para llegar a esta meta, en el medio vas a tener que eludir distintas dudas que existen. La primera es el tema del dólar. Sin un dólar estable no podés ni siquiera dar un pasito hacia allá. Hoy, para tener el dólar estable, tenés diversas declaraciones políticas de un lado y del otro. Fíjate que es en lo único que están de acuerdo, que el dólar no se puede mover de 60. El dólar se va más arriba de 60 y se acabó. No podemos hablar más de ningún objetivo. Y en ese sentido es muy importante como vos arrancaste el programa con la declaración de Macri y el fondo. El hecho de que el FMI confirme, Macri lo hizo, que viene la misión la semana que viene, es un paso hacia asegurar que va a haber 5.500 millones de dólares más. O sea, que con la misión viene el último. ¿Es el último desembolso? Y queda uno más. Queda uno más, dos más. No, queda uno más. En diciembre y después el año que en viene, diciembre cada que 3 viene, meses. Pero o sea que con el fondo, porque el fondo fue así. Y pero no hay estabilidad. Pero No hay la cronología estabilidad. de la información del fondo fue, primero, después del resultado de las PASO, no se sabe si el fondo viene. Se publicó por todos lados. Después apareció la idea de un comunicado que utilizaba una palabra que era maravillosa, que era vamos a ir pronto por allá. Claro. Ahora ya, a los 2 días, dicen que efectivamente vienen. Que Ahora, vienen, lo que no significa que rápidamente... ¿vienen con ¿vienen con los bolsos No, o y no? todavía no. Vienen a ver cómo está la economía, vienen a ver, digamos, si cómo está la situación de las cuentas argentinas y la condición política. A ver, yo Obviamente, planteaba recién... Lo último, Sí, dale, digamos, para completá. entender por qué es importante lo del fondo, te guste que esté el fondo, a mí no me gusta que esté el fondo metido acá en la economía argentina, pero la realidad es que es hoy por hoy el único que abastece de dólares. Fíjate qué pasó al comienzo de la semana, el lunes, cuando acá era un semiferiado,
cuando había dudas de que viniera el Fondo Monetario, y bueno, tuviste otra vez caída de los bonos, caída de las acciones, dudas sobre un martes negro en términos de dólar. Hoy estamos así, mirando el día a día. Por eso esta frase Paco, es de campaña y en todo caso para discutirla más adelante. A ver, se dijo este mediodía, y lo dijeron acá los invitados, que los empresarios empiezan a minar de una manera distinta a Alberto Fernández. Hoy lo aplaudieron varias veces, Diego estuvo ahí. Bueno, ahí me suma Claudio que lo aplaudieron varias veces. Claro. Por ahí en la mesa alguien dijo, lo consideran un pragmático, y rápidamente apareció la comparación con Menem. Winocur, que es un gran estudioso de la política argentina, ¿lo ves parecido a Menem? Yo me preguntaban el otro día, ayer me preguntaban si veían que Alberto Fernández podía diferenciarse de Cristina, y yo mandé la boleta en la que estaba la fórmula Cavallo-Vélez con Alberto Fernández como candidato a legislador porteño, o sea, un tipo que militó con Cavallo. ¿Qué es Alberto Fernández? La verdad es que no tenemos la menor idea. Alberto Fernández es kirchnerista, es cabalista, es de la UCD, es macrista. Ahora, lo que te quería preguntar a la mesa de economistas. Vamos a promover el consumo aumentando salarios y jubilaciones. Esto, lo digo yo, es posible de hacer. ¿Cuál es la contracara de esto? O sea, ¿cuál es el efecto colateral si es que hacen esto? Digamos, ¿qué efecto no deseado puede producir? Si tienes el dólar estable, te baja el dólar y ya no es tan alto como vos querés para promover la producción de la industria, para tener las cuentas externas mejor. O sea, entre salarios y dólar, la relación es de choque. O sea, sí, es una cuestión de fórmula. Si vos querés el dólar en términos reales más alto, el salario tiene que estar más bajo.